Él no sabe por qué vivir le duele. Deambula por los corredores de la memoria, en los intersticios del inconsciente y busca, con sus ojos niños y su pena madura, el caballo perdido de su inocencia rota. Busca en las teclas de un piano, en los objetos muertos, en las mujeres otras, en los pueblos fantasmas, las claves que lo hagan reconciliarse con su historia. Este breve poema lo escribí a modo de presentación de un ensayo que hice hace bastante tiempo a partir de un estudio también muy pormenorizado de Felisberto Hernández, que es uno de los autores uruguayos preferidos por mí, y concretamente me detuve en el análisis de la obra El caballo perdido, que me parece una de las obras más fantásticas de la literatura uruguaya. En esta obra aparecen elementos sustanciales de su literatura, como por ejemplo el voyerismo. Es el tema del que te quiero hablar hoy. El voyerismo, tal como lo explica la psicología, sería una parafilia asociada al deseo sexual que se alimenta del acto de mirar, de alguna forma percibir por uno de los sentidos, por el sentido de la vista, estímulos. Pero el voyerismo que aparece en la literatura de Felisberto Hernández, que a mí me gusta muchísimo, como el tratamiento que él hace de esto, es como los sentidos, a partir de los sentidos, los personajes logran tomar alguna parte de un objeto o tomar un objeto de un determinado escenario y planteando la vida como diferentes escenarios, las diferentes situaciones que suceden en múltiples escenarios. Eso es la vida para los personajes de Felisberto. Y en cada uno de esos escenarios aparece al menos algún objeto que merece ser guardado en la memoria. Entonces esos personajes de alguna manera lo que hacen es robar, abstraer el objeto del escenario que es la vida y guardarlo en la memoria para evocarlo en otros momentos y poder sentirse en un estado de tranquilidad, de calma. Esto en El caballo perdido aparece en varias situaciones. No te voy a contar el cuento para que lo leas si querés, es muy muy lindo, muy interesante. Pero también aparecen muchos otros cuentos de este autor y de otros autores también. Y me parece interesante considerar que los objetos juegan un papel fundamental muchas veces en las historias, porque nos abren a un mundo que yo considero que debe ser rescatado y revalorizado en nuestra propia vida, incluso no solo en la literatura y en el arte en general, que es la reconexión con el mundo sensible. La reconexión del ser humano con los sentidos y con lo que los sentidos le habilitan a vivir, a experimentar, ¿sí? Entonces, acá en este cuento del que te mencioné recién, y aparece más que nada el sentido de la vista, que es la encargada de robar, digamos, los objetos de los escenarios en los que transcurren las vidas de los personajes, y luego tenerlos allí, una especie de archivo, para volverlos a traer a su memoria y para volverlos a instalar en otros presentes, en otros escenarios en los que necesita cierta sensación de calma, de tranquilidad, de sosiego. Es un recurso que me parece interesante, incluso es un recurso que yo utilizo en mi propia escritura, mi propia literatura. Bueno, si leíste Hamster o si la lees esa novela, vas a ver que hay algunos objetos que son fundamentales para entender la trama y para entender las sensaciones y las vivencias de los personajes, las situaciones de comodidad e incomodidad que viven algunos personajes, a partir de algunos objetos que puse a jugar allí, en esos escenarios que constituyen las vidas.